Vamos a ver en esta sesión entonces los métodos para resolver ecuaciones no lineales y lo vamos a hacer aplicado a un problema de termodinámica. Siempre, ¿verdad? Con fines de buscar aplicaciones a lo que es ingeniería química. Entonces vamos a resolver la ecuación de Van der Waals y la ecuación de Van der Waals para encontrar ya sea, ¿verdad? Las propiedades de un gas no ideal son en las que relacionan, ¿verdad?, la presión, el volumen molar específico, la constante R, la constante universal de los gases ideales, y T, que es la temperatura absoluta. A y B son parámetros. La ecuación de Van der Waals es una de las ecuaciones más sencillas para encontrar, ¿verdad?, estas propiedades de un gas. Entonces la presión va a estar dada en la atmósfera, la temperatura absoluta en Kelvin, la constante de los gases según las unidades utilizadas 0.082054 litros atmósfera mol Kelvin, y el volumen específico va a estar dado en litros por mol. Ok, entonces esta sería la forma general del planteamiento de la ecuación de Van der Waals. Y el problema consiste en que encontremos el volumen molar del dióxido de carbono a 500 Kelvin y 10 atmósferas utilizando este método, ¿verdad? Los métodos estudiados, tanto los métodos abiertos como los métodos cerrados. Entonces tenemos que para el CO2 la constante de Van der Waals A es 3.592 y B es 0.04267. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que acomodar la ecuación primero. Recordemos que todos estos métodos se aplican cuando tenemos despejada la ecuación E igualada a 0. Siempre tenemos que hacer eso. Entonces tenemos la ecuación de Van der Waals y lo que hacemos acá es que, pasamos el RT a este lado, ¿verdad?, para que nos quede todo igualado a 0, y ya pueden observar que con multiplicar toda la expresión por V al cuadrado nos va a quedar aquí en este caso la estamos multiplicando, sí, por v al cuadrado. Solo recuerden que estos dos términos también se están multiplicando, entonces por eso es que nos queda p por b después al cubo cuando multipliquen estos dos términos entre sí. Ok, entonces acá tendríamos esta expresión p por v al cubo menos esta agrupación de coeficientes por v al cuadrado más a por v menos a por b. Aquí de hecho esta a y esta b son esta a y esta b también de acá, es la a mayúscula, solo que la escribí así, pues en minúscula, no importa. Esto está igualado a 0. Esta sería una ecuación, como pueden observar, es una ecuación cúbica. Por eso todas estas ecuaciones de estado se le conocen a la mayoría porque son expresiones cúbicas, ¿verdad? Entonces se les llama así. Ahora, para estimar las raíces, lo que vamos a hacer ahora es sustituir los términos. La temperatura es constante, presión, la constante R, A y B, todos los parámetros, de tal manera que nos queda este polinomio, ¿verdad?, al cubo. Vamos a copiarlo. Vamos a empezar haciéndolo en Excel. Vamos a abrir un nuevo archivo. Entonces vamos a aumentar un poquito el tamaño aquí de letra nada más. Y vamos a pegar la ecuación que deseamos resolver. Ok, vamos a empezar por el método. Recordemos que tenemos métodos cerrados. Los métodos cerrados son disección y regla falsa, y en los abiertos tenemos el método de la secante, Newton-Raphson y el de iteraciones sucesivas. Entonces ahí está, solo para recordar. Recuerden que se necesita siempre, aunque esto está expresado como volumen, ¿verdad? La variable aquí es volumen molar. Entonces usualmente trabajamos con X. Podemos dejarlo, lo voy a cambiar a una expresión de X, o lo podemos dejar como V, ¿verdad?, como ustedes gusten.
Solo vamos a editarlo. Recuerden que es volumen lo que deseamos calcular, pero solo para hacer la analogía con las ecuaciones que tenemos, vamos a dejar para mientras acá el X. Okay, entonces lo primero que vamos a hacer es una tabla para cada uno de estos métodos. Entonces vamos a escribir acá método de bisección, va a ser el primero. Vamos a aumentar acá un poco. Ok, entonces el método de bisección, vamos a poner X sub I. Ustedes le quieren agregar acá el formato de subíndice. Ok, entonces necesitamos las ecuaciones. Tenemos ya nuestra función despejada igualada a 0, es una función no lineal. Y ahora lo primerito, como les decía, es útil que nosotros grafiquemos la función también para que veamos por dónde anda la raíz. Entonces, como es una ecuación cúbica, puede llegar a tener hasta 3 raíces. En este caso, ¿verdad? No se puede determinar por acá la raíz, que está casi en 0, pero la que nos interesa encontrar es este volumen de acá, que está entre 4 y 4.5, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? En esta zona. Nosotros vamos a definir entonces un rango entre 3.5 y 4.5. Recordemos que los métodos cerrados exigen que tengamos un valor de la función, ¿verdad? Que sea de un signo y otro valor del signo opuesto. Que encerremos donde corta el eje X, esa raíz que está ahí, con un valor inferior y un valor superior. Entonces, en este caso, necesitamos fijar un valor de la función, ¿verdad? Que sea el límite inferior y el límite superior. Okay, entonces vamos a copiar la fórmula de la bisección. Vamos a tomar el intervalo de 3.5 o 4.5. Ese es el paso 1, como lo pudimos ver aquí gráficamente. Entonces el paso 2 sería aplicar cada uno de los métodos. Si es bisección, aplicamos esta ecuación. Si es regla falsa, aplicamos la otra ecuación. Entonces aquí vamos a tomar la siguiente terminología. X inferior es el límite del punto que está a la izquierda, X superior el punto que está a la derecha, y XR va a ser el punto intermedio. Entonces vamos de hecho a empezar esta X inferior, vamos a poner X superior y X intermedio. Solo voy a verificar que estemos grabando la sesión. Sí. Entonces aquí tendríamos los 3 puntos. Nuestro punto inferior dijimos que va a ser 3.5 y nuestro punto superior 4.5. Aquí en XR es donde vamos a aplicar la ecuación que tenemos acá. Entonces esta para bisección la vamos a pegar a un ladito de nuestra ecuación. Simplemente es el punto medio. Recuerden aquí para escribir una función en Excel siempre comenzamos con igual, abrimos paréntesis, sería este valor más este valor dividido entre 2. En este caso da 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, tenemos que calcular los valores de la función evaluada en el punto inferior y en el punto superior, ¿verdad? Entonces aquí están todas las características. Entonces necesitamos f de x sub i y f en x sub s. Okay, entonces aquí es la función evaluada y nuestra función la tenemos aquí a un ladito. Okay, entonces vamos a dejarla por acá. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner igual 10 por, acuérdense que aquí es x sub i, que sería esta casilla. Entonces abrimos paréntesis, x sub i al cubo menos 41.4537 por, abrimos paréntesis, x sub i al cuadrado
más 3.592 por el valor de x sub i menos 0.15327. Nada de igualar a 0, hasta ahí llegaría nuestra expresión. Necesitamos que esté igualado a 0 para que todos los términos estén con su respectivo signo como debe ser. Entonces ahí le damos igual. Y ahora, como el xs está a la derecha del xy, así como está el f de xs, lo que podemos hacer es simplemente copiar esta fórmula y pegar, y él nos la va a hacer con el valor x sub s, como pueden observar, ¿verdad? En todos los casos. Entonces ahí ya la tendríamos. Entonces ahora necesitamos el valor de f en xr, en el punto intermedio. También, como xr está al lado de xs, podemos copiar esta misma fórmula y ya nos quedaría con respecto a xr todo el cálculo. Okay, entonces aquí es donde entra en juego esta condición. Si ambos signos, ¿verdad?, se multiplicar ambos signos de la función da negativo, entonces el siguiente valor, aquí de hecho xs, me disculpa, xs pasa a ser xr, y si ambos signos son iguales, xy pasaría a ser xr. Entonces vamos a hacer ¿cómo lo haríamos acá en Excel? Entonces, recuerden, vamos a ver si, bueno, tenemos en la clase anterior, vamos a abrir, para que no perdamos la perspectiva con respecto a los métodos. Acá está el esquema. Entonces recuerden que en bisección se toma la mitad del intervalo nada más. Y ¿qué es lo que sucede, verdad? Si yo tengo signos opuestos, este es negativo y este es positivo, eso indicaría que acá está comprendida la raíz. Es decir, si este es positivo y este es positivo, si estos dos signos son iguales, yo descarto este intervalo y me quedo con el intervalo donde estén los valores opuestos. ¿Ok? Entonces, acá tendríamos negativo y xr es negativo. Entonces, entre xy y xr descartaríamos ese intervalo. Por lo tanto, xs pasaría a ser xr pasa a ser xy y xs pasa a ser xr. Entonces tenemos que hacer vamos a copiar esa condición y la vamos a poner acá para que la tengamos también de referencia. Entonces, necesitamos ok, entonces acá lo que vamos a evaluar para que sea más fácil es la multiplicación. Ok, entonces de hecho creo que aquí es, pero si yo multiplico xy con xr es, de hecho, vamos a componer. Ok, entonces lo que hacemos es multiplicar el intervalo inferior siempre por este valor. Entonces vamos a poner aquí la condición. Entonces vamos a hacer la multiplicación igual signo, lo que me interesa es solamente el signo de multiplicar x sub i por x sub r. Si este signo es positivo, hacemos esto, ¿verdad? X sub r pasa a ser x sub i, como dio aquí. Si el signo fuera negativo, entonces x sub s es el que pasa a ser xr. xr es el que está en medio. Entonces aquí vamos a hacer las condiciones. Como dio positivo, vamos a ponerle, ¿verdad?, toda la condición. Si la prueba lógica, entonces en este caso, si es como el if en programación, ¿verdad?, en Excel. Entonces la prueba lógica va a ser si este valor
es negativo, es menor que 0, si este valor es menor que 0, ¿qué significaría? Que x sub s pasa a ser x sub r. Entonces, si este es menor que 0, x sub y se queda como tal. Entonces, el valor que va a estar acá va a ser el valor anterior de x sub y. Y si no, para esta celda, ¿verdad? Si x sub y, si este signo ahora es negativo, perdón, es positivo, que aquí estaría mayor que 0, entonces x sub y pasa a ser, el valor de esta celda pasa a ser, en vez de ser x sub y, pasa a ser x sub r. Cerramos, enter. Entonces este va a ser el nuevo valor. Y ahora para x sub s sería lo siguiente, la siguiente condición. Entonces lo mismo era si la prueba lógica va a ser siempre que el primero, que si es menor que 0. Entonces sería si este signo es menor que 0, ¿qué vamos a hacer en el caso de xs? Si es menor que 0, xs pasa a ser xr. Entonces esta xs pasa a ser esta xr. Si no, este valor es el que teníamos de xs. Y ahí estaría asignado ya el intervalo que nosotros necesitamos escoger. Y acá simplemente va a ser la misma ecuación, ahora va a ser la mitad de este intervalo. Acá también se repite todo lo mismo. Podemos arrastrar una vez. Pueden observar que ahora el intervalo cae en la parte negativa, es decir que ahora el que se va a tomar en vez de ser el de la derecha va a ser el de la izquierda. Y como ya nuestras condiciones están bien escritas, podemos arrastrarlo hasta seguir, ¿verdad? Entonces vamos a borrar ya nuestra condición, o de hecho la vamos a poner para acá. Bueno, la vamos a quitar para meter. Entonces acá ustedes pueden seguir arrastrando hasta que llegue a un error determinado. Recuerden, cuando el valor de la función en el punto que encontramos llega a ser 0, entonces ahí es donde nosotros detenemos. Entonces aquí podemos hacer un cálculo del error. El error en la primera evaluación no tenemos con qué compararlo, entonces en este caso, ¿verdad?, no tomamos en cuenta. Y ahora en la siguiente iteración el error va a ser igual el valor que tenemos de la función, el valor. Entonces vamos a poner el valor absoluto, ¿verdad? Recuerden que lo hacemos así: el valor nuevo menos el valor actual entre el valor nuevo. Entonces acá tendríamos el valor nuevo de la función menos el valor anterior. Tenemos que abrir aquí doble paréntesis, de hecho, para dividirlo entre el valor nuevo, ¿verdad? Esto sería en error fraccional absoluto, y así lo arrastramos. Déjenme ver si estoy haciéndolo bien. Claro, aquí déjenme verificar, que parece que tengo un pequeño problema. ¿Cómo estoy considerando los errores, ¿verdad? Ah, no, lo estoy haciendo con respecto a los valores de la función, y son con respecto a los valores, aquí me disculpan, es con respecto a los valores de xr. Entonces aquí arrastramos y ya pueden ver que aquí nuestro criterio, que 1 por 10 a la menos 6, ya por acá se cumple, ¿verdad? Entonces ya a partir de esta iteración ustedes pueden observar que ya el error es menor que 1 por 10 a la menos 6. Entonces prácticamente a partir de acá ya encontramos la solución. ¿Dónde va a quedar la solución? En este valor de xr. Aquí al final va a estar. Si ustedes continúan, claro, aquí él le puede dar más decimales y él va a continuar.
pero ya por acá ustedes pueden ver que es 4.0577, por ahí ya se va quedando, 77.8. Entonces ahí ya él llega, si seguimos más, pues nos va a dar más exactitud. Aquí a la iteración número 43 ya llegó a ser 1 por 10 a la menos 13, y aquí pueden ver que él se mantiene constante. Entonces eso depende de qué tanta precisión y exactitud quieran. Aquí ya prácticamente podemos decir llegamos a la solución y está en este valor de XR. Ok, recapitulando el método de disección, escogemos un intervalo inicial que serían estos dos valores, uno inferior y uno superior, y el intervalo medio va a ser XR. Aquí es donde va a caer el resultado final. Entonces aquí simplemente hacer el promedio de los dos valores, evaluamos la función en el intervalo inferior, evaluamos la función en el intervalo superior y sacamos el valor de la función en nuestro punto medio. El criterio es que si yo tengo, comparamos el inferior con el superior, que siempre tienen que tener signos opuestos por el teorema de Bolzano, y lo comparamos con el valor intermedio. Entonces prácticamente lo que dice el método es que si yo tengo dos signos iguales, descarto ese intervalo, es decir, entre XI y XR lo descarto y me quedo con XR, XS. Por lo tanto, el nodo inferior pasa a ser XR, que es lo que está acá, ¿verdad? Este de acá, y el superior me queda como el superior. Si el signo llega a ser negativo, significa que XI es negativo, XR positivo y XS positivo, es decir, entre estos dos no está la solución porque son de signos iguales. La solución estaría entre XI y XR, por lo tanto XI se queda como el XI anterior, como pueden ver acá, y XR pasa a ser el XS pasa a ser el XR que tenía anteriormente. Y así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos en Excel? Esta es la parte más complicada, ¿verdad? De aplicarlo acá. Sería poniéndole este condicional. Hago la multiplicación siempre entre los signos escojo uno de los dos intervalos, XI siempre por XR. Entonces, si este signo es positivo, significaría que yo descarto el intervalo XI, ¿verdad? Descartaría y XR pasa a ser XI. Porque son signos iguales, ahí no cae la raíz. Y si este llega a ser negativo, significaría que XI, con este caso, con XR, son signos opuestos, entonces ahí cae la raíz. Por lo tanto, yo descarto XS. Así sería. Esto yo se lo voy a subir de todas formas. Voy a eliminar un poquito ahora porque aquí ya más que suficiente ahora con este grado de error. Y así aplicarían el método de disección. Recuerden que una vez que programemos esta segunda línea, nosotros ya podemos prácticamente arrastrar acá, como lo hicimos, para que se copien la fórmula. El error, aquí sí ya lo empezamos a calcular, que sería el valor nuevo menos el anterior entre el valor nuevo. Obviamente el valor absoluto de todo eso, como está acá, y ahí estaría, ¿verdad?, nuestro grado de error. Y una vez que terminen la segunda línea, ustedes pueden arrastrarlo hasta donde ustedes quieran y van a ir observando hasta que el error sea lo suficientemente pequeño. Nosotros hemos definido que con un valor de 1 por 10 a la menos 6 ya más que suficiente. Entonces aquí nos dan suficientes cifras significativas para que reportemos ese valor de X, en este caso que sería el volumen. Entonces la respuesta con el método ahorita de disección, 4.0577 o 78, ¿verdad? Litros por mol. Vamos a aplicar ahora el método de regla falsa. Entonces la ventaja es que podemos ocupar, vamos a ponerle aquí disección, vamos a copiar todo esto que hicimos y lo vamos a modificar. En regla falsa ya no sería esta ecuación,
sería esta otra de acá. Entonces vamos a pegar esa ecuación aquí. Y también lo que cambia es el criterio, chicos. Ya lo vamos a ver. Ok, entonces siempre vamos a empezar con 3.5 y 4.5 porque eso lo vimos en forma gráfica, para que era por donde andaba el volumen. Acá lo que nos interesa es entonces encontrar el valor que sea positivo, no que sea negativo, aunque, ¿verdad? Acá podría ser interesante ver exactamente dónde están las raíces de este valor, pero hoy después lo vamos a analizar en MATLAB. Ahorita vamos a aplicarlo siempre entre 3.5 y 4.5 para ver ahí cuál sería la característica, cómo lo hace regla falsa. Vamos a borrar de aquí para abajo, nos vamos a quedar con las primeras dos líneas. Acá siempre sería lo mismo, empezamos con 3.5 y 4.5. ¿Cuál es la diferencia? En vez de ser un promedio sencillo como era antes, ahora vamos a borrar esto y vamos a aplicar esta ecuación. Entonces me dice que el valor medio, o en este caso ahora el valor intermedio, va a ser x sub s. Entonces seleccionamos x sub s menos, abrimos paréntesis, yo abriría doble paréntesis porque va a ser una división. Entonces en el numerador sería el valor de la función en xs, que sería este, multiplicado por, abrimos paréntesis, xi menos xs. Entonces tendría xi menos xs, cerramos paréntesis, volvemos a cerrar paréntesis, entre, ahora viene el denominador, sería el valor de la función en perdón, aquí es L es I, vamos a ponerlo, ahí está el valor de la función en xi, menos x superior, el valor de la función en x superior, cerramos paréntesis y cerramos paréntesis. Lo voy a componer porque L es de lower, y le puse I por inferior, y U es de upper, le puse S, ahí estaríamos. Esta es una ecuación de interpolación lineal prácticamente, eso es lo que hace regla falsa. Entonces miren que en vez de que me quede 4 como me queda el punto medio, ahora me queda 3.93. Acuérdense que lo que hace regla falsa es que une el valor de la función acá con el valor de la función. Vamos a volver a poner la gráfica para que nos acordemos. Esto es lo que hace regla falsa, el valor de la función lo une con el otro valor de la función en el intervalo que estamos especificando, y donde corta el eje X, ese es el valor de XR. Ya no es el punto medio como en bisección. Acá lo tendrían. Volvemos a Excel. Siempre como es la misma función cúbica, está bien esto, ¿verdad? Son los mismos valores de la función al cubo. Y ahora evaluamos la función también. Ahora pasamos a lo mismo, ¿verdad? Mi condición de error, el signo de multiplicar xi por xr me da positivo. Prácticamente, chicos, los criterios son los mismos. Entonces vamos a ver acá. El paso 3 aplica para disección y regla falsa. Si la multiplicación de xi por xr es negativa, significa que la raíz está entre xi y xr. Entonces xi se queda como xi y xr pasa a ser el xs. Si no, si la multiplicación entre xi y xr es positiva, los signos de ambos son iguales, entonces yo descarto xi y mi intervalo quedaría entre xr y xs. Entonces eso es lo mismo que ya está escrito, ¿verdad? Como signos iguales, significa que este valor con este valor tienen los signos iguales, o sea negativo. Yo descarto xi y mi nuevo xi pasa a ser el valor que tenía de xr. Xs queda como tal. Y si los signos son opuestos, como en este caso que van a ver, vamos a arrastrar uno más. Entre xi y xr son signos opuestos, uno es negativo, el otro es positivo, significa que yo me quedo con mi xi que tenía anteriormente, como pueden ver acá, y mi nuevo valor superior pasa a ser el valor de xr. Entonces este de acá, ¿verdad? Ya no lo utilizo y pasa a ser mi valor de xr. Así seguimos, podemos seguirlo arrastrando. Vamos a ver. En este caso, regla falsa está convergiendo más rápido, miren.
ya que está 1 por 10 a la menos 7. Desde aquí es 1 por 10 a la menos 6. Desde la iteración, acá ustedes le pueden poner un nombre a la iteración. Podemos llamarla acá iteración 1. Entonces vamos a... Ya en la iteración 20, bueno, de hecho en la 18 ya está 1 por 10 a la menos 6. Mientras que en bisección, sí, vamos a agregarle acá. Esta es la iteración 1. El 1 por 10 a la menos 6 está más o menos desde la 17. Fíjense que andan casi iguales. Andan algo parecido, convergen. Recuerden que los métodos cerrados tienen convergencia siempre que la raíz quede entre los dos valores iniciales, pero la convergencia es lenta. Le vamos a poner regla falsa. Solo estoy editando para que ya les quede a ustedes. Entonces aquí llegamos a la solución. Si se fijan es la misma, 4.05 triple 7, 4.05 triple 7. Ya, entonces coincidimos en el mismo valor. Este sería nuestra solución, nuestro volumen molar, una de las soluciones de la ecuación cúbica. ¿Cuál es la otra desventaja de aplicar estos métodos numéricos? Que ellos te van a dar una sola raíz. Una cúbica tiene 3 raíces y te van a dar, ¿verdad?, siempre que la raíz sea real. Te va a encontrar la raíz real que converja en las características de ese método. No te va a dar todas las raíces. ¿Qué tendríamos que hacer si quisiéramos encontrar más raíces? Bueno, digo yo que por acá corta al parecer la cúbica y por acá en un valor negativo o en 0 la está cortando. Entonces yo defino, cambio mi intervalo por ejemplo entre 0 y menos 0.5 y entre 0 y 0.5 a ver si ahí hay alguna raíz y vuelvo a correr el método. Entonces vamos a probar entre 0 y 0.5. Lo bonito de Excel es que uno lo cambia y él automáticamente te lo va ajustando. Entonces aparentemente ahí no sé, parece que no hay convergencia porque queda entre 0 y 0.5, no llega a ningún valor, entonces no hay una raíz de hecho. Entonces no sabemos si aquí en realidad hay raíces o no, si es una raíz imaginaria, si en realidad corta el eje X, si es tangencial o si no es tangencial. Pero aquí sí se puede observar que hay donde lo corta. Ok, entonces ya vimos cómo aplicaríamos bisección y regla falsa. Vamos ahora con el método de Newton-Raphson. Aquí estarían los pasos. Yo esto también ya saben que eso lo tienen ustedes en el expediente de la clase, todas estas diapositivas. Entonces aquí sería, vamos a crear una nueva hoja. Entonces vamos a escribir el método de Newton-Raphson. Ok, entonces tenemos nuestra función y nuestra derivada. Recuerden que esto está expresado con el volumen, se le puede poner X también en vez de V, pero yo solo estoy poniendo la X porque como tenía todas las fórmulas con X, eso no importa, ustedes saben que acá se le puede poner V, la variable que sea que ustedes tengan que encontrar. Entonces, ahora vamos a escribir con el método de Newton. Entonces vamos a poner igual el número de iteraciones. Vamos a reducir aquí un poquito. Entonces, ¿en qué consiste este método? Nosotros tenemos que encontrar, fijarnos en la fórmula primero. Tenemos la fórmula aquí. Vamos a hacer así en grande.
Entonces, ¿qué necesitamos para hacer esta tablita? Fijarnos, ¿verdad? ¿Cuántos elementos hay? X sub y más 1, la función evaluada en xy y la derivada evaluada en x sub y. Entonces, empezamos con xy. Luego necesitamos sacar la función evaluada en xy. Y luego evaluar la derivada de esa función en ese mismo punto. Y luego saco el nuevo x sub y más 1. Entonces le vamos a poner subíndice, ya saben, seleccionamos, clic derecho, formato de celda, subíndice para que se vea mejor. Así podemos hacer con el resto. Entonces vamos a la iteración 0. Fijamos un valor inicial. Acá no necesitamos dos valores como los métodos cerrados, que queden cerradito, ¿verdad? La raíz. Acá lo que necesitamos es especificar un valor inicial. Entonces nos vamos a ver si el problema me lo sugiere. Tomen un valor inicial de 4 y un valor cercano menor a 3.5. Bueno, no, este es el de la secante, disculpen. Acá nos fijamos por dónde anda la raíz, anda cerca de 4. Nosotros vamos a decir, a tomar un valor de 4.5, ¿sí? Para que vean. Para no decir que como queda tan cerca del 4, ya entonces estamos dándole ventaja al método. No, vamos a empezar con 4.5. Entonces ese va a ser nuestro valor inicial, 4.5. Necesitamos evaluar la función en ese valor. Entonces recuerden que la función sería esto que tenemos a la derecha. Entonces igual 10 por el valor de la función al cubo menos 41.4537 por este valor al cuadrado más 3.592 por el valor x sub y menos 0.15327. Ahí está. Ahora necesitamos evaluar la derivada. Entonces la derivada la tenemos aquí abajo. Igual 30 por este valor al cuadrado menos 82.9074 por este valor más 3.592. Aquí tendríamos. Entonces ahora el nuevo valor se encuentra este valor x sub y menos, vamos a abrir paréntesis, el valor de la función, este que tenemos acá, dividido entre el valor de la derivada. Esta 4.3. Ahora mi nueva iteración 1, entonces este valor nuevo es el valor x sub y más 1. Ese pasa a ser el valor de x sub y. Y simplemente arrastro y ya lo encuentro. Entonces ahora seleccionan ya a partir de la segunda casilla, de la segunda fila, perdón, y arrastramos. Miren qué rapidísimo que es Newton-Raphson. Acá de hecho podemos, se me olvida calcular el error. Recuerden que este va a ser el valor absoluto de el valor nuevo que tenemos acá menos el valor anterior. Vamos a abrir doble paréntesis entre el valor nuevo. Pero es que la derivada no está mal expresada, porque la segunda vez no queda al cuadrado. Sí, acá tenemos un error, me disculpan. Gracias por la observación. Si aquí es v nada más. Parece que fue un error por copiar y pegar rápido. No me había fijado. Pero aún así creo que lo puse sin el cuadrado. Ya te fijaste, aquí no está el cuadrado. Sí, es un error de acá. Esto lo tengo en MathType, lo voy a corregir después. Sí. Gracias por la observación. Pero acá pueden observar pues de que sí lo escribí bien, la derivada no va al cuadrado aquí, solo el primer término. Entonces, miren que rapidísimo, a partir en la tercera iteración ya es por 10 a la menos 7. O sea que en la tercera iteración ya encontró el resultado y aquí pasa a ser, incluso miren con Excel que tiene una cantidad de dígitos ¿verdad? ¿Cómo decirle? Funciona con una precisión altísima que hasta todavía te muestra por 10 a la menos 16. Ya para efectos prácticos aquí es 0, te dice. El error es 0. Es un valor tan pequeño que pone 0. Entonces, acá por 10 a la menos 7, después por 10 a la menos 12.
Miren que este fue más rápido que los métodos anteriores, ¿se fijaron? Acá solo pusimos un valor inicial, evaluamos la función, evaluamos la derivada, sacamos con la ecuación, que es una ecuación sencilla, el siguiente valor, y así rapidito. Ya a partir de este valor prácticamente ya encontramos la solución. Entonces la solución va a aparecer acá. Esta sería, y es la misma solución que hemos encontrado con los otros métodos. Ahí está 4.05 777 Este sería 777 y aquí ahora 85, que si continuamos un poco más, este error lo reducimos más, entonces se nos haría ese 9. Ahí está Newton. Vamos a hacer el método de la secante ahora. Entonces vamos a poner acá siempre, vamos a aumentar un poquito la letra. Este método, recuerden que se aplica más cuando nosotros tenemos problemas para calcular la derivada, lo cual es difícil que a estas alturas tengamos problemitas para calcular la derivada. Por eso es que Newton es el preferido por excelencia. Entonces, este método consiste, vamos a cerrar un poquito, de hecho creo que acá tenemos la ecuación, este es el secante. Entonces necesitamos dos valores. Ok, entonces vamos a copiar la ecuación de la secante. Si se fijan, se parece mucho a regla falsa. Y aquí está el criterio que vamos a utilizar. Ahí está el error y todo, ¿verdad? Entonces vamos, me dice tome un valor inicial de 3.5, vamos a tomar siempre los mismos valores. Entonces vamos aquí a definir una x sub i menos 1 una x sub i. La x sub i es el punto donde prácticamente yo quisiera calcular la derivada, y la x sub i menos 1 es un punto un poquito más hacia la izquierda, de tal manera que en vez de que yo voy a sacar la tangente, ese punto va a ser la secante entre los dos puntos. Entonces aquí voy a tomar siempre el 4.5. Acá yo podría fijar un punto que no sea tan alejado de este valor. Vamos a probar con 4. Ok, entonces acá necesitamos, si se fijan, evaluar la función en x sub i menos 1. Le ponemos función x sub i menos 1. La función también en x sub i. Y a partir de eso vamos a sacar la función x sub i más 1. Okay, entonces la función evaluada en x sub i, en este valor, sería copiar la misma ecuación que tenemos acá. La vamos a pegar, esta es nuestra ecuación cúbica. Entonces igual 10 por el valor al cubo menos 41.4537 por el valor, perdón, es x sub i menos 1 todo. Ahí estamos. Al cuadrado más 3.592 por el valor de x sub i menos 1, siempre porque es la función evaluada en ese punto, menos 0.15327. Ahí está. Entonces verificamos rapidito el cubo, el cuadrado, ajá, está bien. Okay, entonces esta, como está al lado de x sub i, solo copiamos y pegamos la fórmula para que se nos aplique ahora x sub i. Acá se me olvidaba que tengo que calcular el x sub i más 1. Entonces vamos a utilizar esta fórmula que está acá. Entonces esto sería igual a, dice que x sub i menos, vamos a hacer doble paréntesis para iniciar con el numerador, la función evaluada en x sub i, que sería esta,
multiplicada por, abrimos paréntesis, x sub i menos 1 menos x sub i. Este menos este valor. Cerramos paréntesis para cerrar todo el numerador. Ponemos el signo de división, abrimos paréntesis. Ahora iría este f de x sub i menos 1, que sería... Miren que esto es incómodo en Excel cuando quiero seleccionar esta celda, pero estoy tipeando sobre es decir, la visualización de lo que estoy escribiendo en la fórmula aparece sobre esta misma celda y esta es la que quiero seleccionar. Es complicado, entonces cuando les pase eso yo les sugiero, yo quiero seleccionar esta casilla que está detrás de esto, entonces pueden seleccionar en otro punto y después con la flechita para arriba, con la flecha se mueven hacia el valor, ahí está seleccionado, lo pueden ver, el valor que yo quiero, f de x y menos 1, entonces así es como lo pueden hacer, o lo copien así el valor de la celda E3, que es la celda que yo quiero, esta de aquí, entonces es la manera, menos f de x sub i, que sería este valor que está acá. Cerramos paréntesis y volvemos a cerrar paréntesis. Entonces este es el nuevo valor, 4.04. Yo creo que no es necesario calcular el valor de f de x sub i más 1. Ya tendríamos el nuevo valor. Ahora miren lo que dice el método de secante. El x sub i menos 1 pasa a ser el x sub i anterior. Entonces en la siguiente iteración este valor es el valor de x sub i, este que tenemos. Aquí está. Y el x sub i nuevo, que este es el x sub i más 1 anterior. Entonces el x sub i más 1 anterior. Esto lo podemos arrastrar. Y ahora arrastramos todo. Y prácticamente llegamos a la misma solución. Llegamos a este punto que es el error por 10 a la menos 14. Hasta ahí, o sea, es súper pequeñísimo. Entonces pueden observar que ya en la iteración prácticamente 5 ya tenemos la exactitud más que suficiente y es el mismo valor que encontramos con Newton-Raphson. Bueno, acá es el mismo, este de acá. Entonces esto sería la aplicación de secante. Necesitamos dos valores, ¿verdad? Un valor cercano a la raíz, que en este caso definimos por 4.5. ¿Qué pasaría si en vez de 4 ponemos un punto muy cercano como 4.4? Vamos a llegar a lo mismo, ¿verdad? Entonces yo les sugiero que si el punto inicial, acuérdense que la raíz anda cerca de 4, entonces estamos probando con 4.5, así como lo hicimos con Newton, para ver en cuánto hacer la comparación, pues, cuánto converge. Y es preferible que busquen un punto secante que sea muy cercano al valor que están utilizando, en este caso 4.5. Pues. Entonces aquí con la misma ecuación, ya con la ecuación de la secante, les va a dar qué valor va a ser el siguiente. Y prácticamente acá lo que tienen que tomar en cuenta es este criterio. Aquí está. Aún así, como estas ecuaciones, miren, la ecuación de regla falsa y la de secante son más complicadas, ustedes se fijaron que en Newton lo único que necesito es evaluar la derivada y aplicar esta ecuación, que es más sencilla. De hecho, hasta dentro de las tablas que tenemos acá, la tabla de Newton es la tabla más simple. Ya se fijaron, es la tabla más pequeña. De hecho, aquí no he calculado el error, por eso. Entonces va a ser el valor absoluto de el valor que tenemos. Aquí acá no podemos calcular un error en este paso inicial. En el segundo sí, que sería igual al absoluto del valor nuevo menos el anterior entre el nuevo valor, que sería este de acá. Entonces aquí arrastramos y ya llegamos a un error. Entonces la tabla de Newton es la más sencilla, está incluida su error. Entonces, lo voy a guardar y se lo voy a subir.
Entonces, si se fijan, aquí aplicamos casi todos los métodos. Nos falta el último método. El de iteraciones sucesivas. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. En el método que hizo anteriormente no se pone la casilla de error. ¿Cómo no? La hice al final, ahorita la acabo de hacer. Ok, disculpe, no había notado. Sí, absoluto del valor nuevo menos el anterior entre el valor nuevo. Gracias. Ok, entonces, ahí estarían. Nos falta la iteraciones sucesivas. Este es algo curioso porque depende del despeje de nuestra ecuación. Entonces acá tendríamos Newton-Raphson, ahí está como es en MATLAB. Pero vamos a ver un poquito esta forma de la función. Entonces, ¿qué es lo que se hace en iteraciones sucesivas? Bueno, tenemos que despejar la función, el volumen, ¿verdad? Despejarlo. Y en vez de que me quede igualado a 0, me va a quedar igualado el volumen. Ok, entonces aquí vamos a editar. Les recomiendo que utilicen el programa MathType para ecuaciones, que miren qué práctico que es y se las deja con la calidad que la hacen los libros. Entonces lo que tenemos que hacer acá simplemente es despejar. Entonces acá podríamos tratar de hacer, vamos a dejar el RT de este lado, este término que está aquí. De hecho podríamos pasar esta expresión al denominador, que la vamos a pasar aquí como denominador. Y ahora esta B mayúscula la paso al otro lado a sumar, porque está restando, y ya me quedaría V. Ahí está una forma de despeje. Claro, yo les sugiero que traten de que no les quede muy complicada la expresión, sobre todo que no haya esto que está dividiendo la V al cuadrado. Ya sabemos que si el volumen de repente se hace muy pequeño, este valor se va a disparar. Entonces tengan en cuenta todo eso. Este método depende muchísimo de cómo lo despejemos, y ningún despeje nos asegura que va a converger. Entonces ya hacemos un despeje. Vamos a ver, no sé por qué no se me actualiza. Bueno, no sé por qué razón no se me está actualizando Aquí está. Ahora sí, esta es la forma despejada. Y acá le vamos a poner que el volumen sub i más 1, y aquí le llamamos a este señor el volumen sub i. Bueno, no me lo está poniendo, pero aquí está. Vamos a borrar esto. Ahora sí. Es más sencillo. Aquí solo le vamos a poner, en todos los otros casos le hemos llamado X, pues en este caso le vamos a llamar V sub I, y el nuevo V sub I más 1 y el error. Vamos a insertar acá una fila, método de iteraciones sucesivas. Ok, nuestro valor inicial habíamos dicho 4.5, y ahora ponemos cómo vamos a calcular el nuevo volumen. Sería esto que tenemos acá. Claro, tendríamos que colocar los valores, ¿verdad? Entonces sería R por T. Hay que buscar esos valores. R es 0.082 0.54 multiplicado por 500
que es la temperatura en grados Kelvin, todo eso dividido entre la presión, que son 10 atmósferas, entonces 10 más el valor A, que es 3.592, dividido entre el volumen al cuadrado, es decir, este señor al cuadrado, cerramos paréntesis, cerramos, no, ahí estamos, y le sumamos B, que el B tiene un valor de 0.04267. En algo nos confundimos acá, ahora vamos a dar. Aquí está el valor A, le puse el volumen, ahí está. Entonces el error es igual al absoluto del valor nuevo menos el valor anterior entre el valor nuevo. Cerramos paréntesis, ahí está. Entonces ya saben que acá sería que el nuevo valor es el valor que teníamos, arrastramos acá y después podemos arrastrar hasta que llegue a una solución. Entonces aquí le ponemos la I. Entonces este método es simplemente despejar la variable de la función, que en vez de que me quede igualada a 0, sacamos una de las variables. Yo vi que esta V estaba solita acá, entonces lo que hice fue pasar a dividir y esta V pasar a sumar esta B que está acá, y ya la despejamos la variable en función de lo que me quede. Damos un valor inicial y así proyectamos. Entonces a partir, miren qué rápido esto, ¿verdad? Es como no hay un criterio general de convergencia, pero cuando converge puede llegar a converger en pocas iteraciones. Entonces aquí a partir de este valor ya está bien, ya está aceptable. De hecho por acá en la cuarta, quinta iteración llegamos a la solución. ¿Cuál es la ventaja que ofrece iteraciones sucesivas? Que no tenés que memorizar ninguna de las fórmulas que están acá. En el caso si se te llega a olvidar la ecuación de Newton-Raphson, entonces sabes que puedes despejar la función, la variable, ¿verdad? Y dar un valor inicial y ahí calcularlo. Esta tabla es hasta más sencilla que la tabla de Newton. ¿Cuál es el problema? Que puedes hacer un despeje que no va a converger, ¿verdad? Tal vez si lo hemos despejado de acá, de repente no converge. Ese es el problema que tiene. Ok, entonces creo que acá vamos a dejar aquí, chicos, la clase, porque aquí ya lo hicimos todos los métodos en Excel. Y lo que voy a hacer es subirle todos estos archivos. Este archivo estoy pensando también agregarlo a YouTube para que esté disponible el video y ahí nomás esté el archivo en la descripción para que se descargue y puedan, ¿verdad?, constatar, tener esto, ¿verdad?, y comprobar lo que hicimos. Tal vez lo más complicado de todo fue en los métodos de disección y regla falsa, cómo poner esta condición, para cómo entender eso, qué intervalo. Recuerden que tengo un intervalo que lo dividimos a la mitad en el caso de disección, o que se parte igual en regla falsa, pero que tenemos que ver con cuál de los dos subintervalos me quedo. Y el criterio es que nos quedemos con los que tengan signo opuesto. XR siempre está al medio, entonces entre XI y XR, si son signos iguales, yo descarto XI. Y si XI y XR son signos opuestos, yo me quedo con XI. Por eso este XI pasa a ser el mismo que tenía. Y el que descarto sería XS. Y así va la lógica, pues. Entonces, eso sería lo más complicado. Y de ahí verá cómo encontrar la derivada. Acá quisiera editarlo, pero vamos a ver si me deja editar. Lo voy a componer luego en la presentación, porque solo como que copié y pegué y por eso me quedó el U al cuadrado.
Ok, el próximo día lo vamos a ver cómo hacer todo esto en MATLAB, muchachos, y vamos a ver esa parte muy interesante y llamativa con el toolbox de matemática simbólica, para que con el toolbox vamos a hacer incluso la parte algebraica de cómo manipular desde esta parte. Fíjense que lo interesante es que ustedes pueden poner una expresión como la que está dada por Van der Waals, que sería esta, para llegar a esto. Imagínense que MATLAB les puede hacer la multiplicación, la factorización, el despeje, todo se lo puede hacer acá. Entonces vamos a aprender a usar ese toolbox, que va a ser muy interesante, les va a gustar mucho, con el que ya estuvimos haciendo derivadas e integrales en forma analítica o en forma como lo hacemos a mano, y vamos a conocer más bondades que tiene ese toolbox. Entonces le agradezco mucho su atención, nos veríamos el próximo